ya que él recientemente ha estado haciendo uso de un curso interesante en la aula iberoamericana de la Escuela Judicial Española. Nosotros vamos a hacer un recuento a grosso modo porque tenemos muy poco tiempo, tenemos 15 minutos y vamos a hacer 5 por las enfoques que quería darle al tema. En principio, ¿por qué preocuparnos si la ley española tiene una nueva ley? ¿Por qué tendríamos que nosotros preocuparnos por una ley que no es de nuestro país? La razón es porque encontramos que existen varias situaciones que tenemos que analizar y para poder mejorar el sistema de justicia que existe en el Perú. Quien les habla anteriormente ha sido 5 años juez de procesos de conocimiento y abreviado en la Corte Superior de Justicia de Lima y por tanto conocedora de cerca de los procesos civiles, especialmente el proceso de conocimiento y abreviado, porque solo mi juzgado estaba dedicado a los procesos de conocimiento y abreviado. Entonces, me preguntaba, como no soy, si bien tengo el título de abogada en España, no soy experta en derecho español, haciendo el análisis y buscando la información para hacer la ponencia, me encontré con una serie de situaciones que habría que poner en la balanza, si pudiera usted poder ponerlo, y entonces encuentro que existen, si ponemos en la balanza, porque todo el desarrollo de la ponencia se refiere a que hablamos de un tema nuevo, que si es que un proceso puede ser oral o puede ser escrito, y cuál es el mejor, o si este sistema español es bueno para nosotros. Encontramos que dentro de los análisis que hacen los diversos autores españoles, porque he recogido información de personas que hablan sobre esta ley, y encontramos ventajas y desventajas. Vamos a hacer un somero recuento de las ventajas. En principio, como decía el doctor Hurtado al comienzo, la ley de enjuiciamiento español dice que tiene que haber actos postulatorios escritos. Obviamente, no podemos decir que estamos frente a un proceso oral expresamente oral. ¿Por qué? Porque el medio idóneo para plasmar la forma meditada y razonada y detallada y perenne de las ideas humanas necesariamente son las escritas. Entonces, la ley ha considerado que los actos postulatorios, los actos de oposición, la sentencia, los recursos, necesariamente tienen que ser escritos. Sería obviamente una desventaja oralizar temas que necesariamente tienen que ser escritos. Imagínense ustedes un abogado en un proceso de nulidad de acto jurídico teniendo que, de memoria, decir las cosas sin haber plasmado un discurso ordenado, como es tan complicado una nulidad, una resolución de contrato, una nulabilidad, una ineficacia de acto jurídico. Por tanto, la ley en principio dice de que tiene que ser el acto postulatorio, los actos de oposición, los actos de sentencia, los recursos necesariamente escritos. Las ventajas de la escrituralidad en el proceso es porque obviamente dicen los expertos que es frecuente y es real alterar el sentido de las palabras. Y imagínense ustedes ahorita, yo podría decirle cosas que no quisiera decirles, quisiera transmitirles lo que yo he venido investigando, pero puede ser que por un error, un lapsus, yo podría decir cosas que no habría querido decirles. Eso le podría suceder a un abogado. Por tanto, no podemos dejar de lado la escrituralidad de ninguna manera. Los discursos pueden ser, además, según los expertos, muy complejos y muy influenciar en el jugador. Quiere decir que cuando un abogado va a hacer sus informes, puede ser que este tenga mucha elocuencia o no. Ustedes vieron en el video, que también con buena voluntad el doctor Hurtado me lo prestó, y escuché con atención al señor anciano que estaba exponiendo, y el caso que estaba exponiendo era sobre un tema referido a una venta de valores. El señor quería tener mucho ganancia poniendo dinero en una bolsa de valores, algo así era el tema de fondo. Entonces es un tema complejo que a medida que fue el abogado preguntándole, el señor que no tiene mucho conocimiento de derecho podría decirlo. Por tanto, es necesario que ciertos actos sean escritos. ¿Cuáles serían las ventajas de la oralidad? Encontramos, pueden seguir por favor, que son varias. He encontrado acerca más o menos 28 ventajas dentro de lo que se ha podido recopilar, entre las que encontramos que sería menor formalidad, siendo un sistema más sencillo y rápido,
aumenta la publicidad del proceso, relación directa del tribunal y las partes, el juez se convierte en un verdadero protagonista dentro del proceso, el juez se suprimen incidentes. Como decía el doctor, en un proceso oral se concentran todos los actos en un solo acto, en la audiencia se concentran todos los actos de prueba y por tanto hay concentración. De igual manera será la apelación, no puede ser de diferente manera. Se suprimen los incidentes, es decir, hay menos recursos. El fin intrínseco en un proceso oral es el debate. No se pudo ver hoy día, pero se advierte en ese proceso que los abogados, más intervienen los abogados, le preguntan a su patrocinado, el abogado de la parte demandante. Hay un debate muy interesante y rico sobre las partes. Hay mayor claridad y energía y agilidad en un proceso oral. Cuando estamos en un proceso oral, las partes intervienen, el juez está en contacto directo con la prueba. Hay un complemento, un alejamiento, según los expertos, en alejar las falsedades directamente. Es mucho mejor ver a la persona que por lo escrito. Los escritos normalmente aguantan todo, pero cuando uno está frente a frente, entonces la realidad es otra y por tanto el juez tiene más posibilidad de conocer esa situación. Incluso se habla que los jueces en estos sistemas tendrían que conocer de psicología, de semiótica, de los gestos de una persona, de cómo se presenta, cómo responde a las preguntas. Por tanto, es un sistema en el cual se necesita de jueces más ágiles, más versátiles, más agudos en el tema interrogatorio y obviamente eso se convertiría en una desventaja porque cómo encontramos tantas bondades juntas. El acercamiento al justiciable en este caso no se pierde porque el juez está en inmediata relación. Es un tema más bilateral que el de la escritura, porque la escritura es algo que uno escribe en forma directa, en cambio en un proceso oral todo es bilateral, todos conversan, todos opinan, entonces es más ágil. Fortalece la confianza en la justicia, porque las personas cuando ven un video tienen más conocimiento, tienen más posibilidad de saber si se está mintiendo o no, ¿no? El otro tema que se pone como ventaja es la humaniza el proceso. ¿Por qué? Porque el ciudadano ya no se le relega un número de expediente número tal, no, es el señor tal que viene al proceso número tal, ¿no? Bueno, y así una serie de ventajas. Las ventajas obviamente son más que las desventajas. La discusión ya está cerrada a nivel doctrinario, pues esta discusión viene desde el siglo XX, todo el siglo XX, con Chovenda, en el año 1906, quien empezó a decir sobre estos temas, a hablar y a decir que el Código Civil italiano era muy antiguo, muy pesado, y él fue el primero que introdujo en un discurso que dio en el 1906 sobre las bondades de este sistema. Se ha ido discutiendo a través del tiempo. Lo malo fue que en el 1940 el Código Civil italiano se fue promulgado justamente en una visita que Hitler visitó a Mussolini aquel día, y ese día nació el Código Civil italiano, y entonces se le cataloga al Código Civil italiano como si fuera un código fascista. ¿Por qué? Porque uno de los problemas que tiene la oralidad y la inmediación es que el juez toma protagonismo y el juez es como un señor dentro del proceso porque toma más actividad, ¿no? Entonces se le criticó mucho esto. Sin embargo, según los estudiosos procesalistas como Montero Roca, dice que en realidad las bondades del código sí eran, y que era un código que sí era con las ideas de Chovenda y no con las ideas fascistas. Este mito que se convirtió posteriormente en decir que los procesos orales son los que mejor valen, los que mejor se pueden los que pueden mejor llevar un proceso, han traído como consecuencia que a veces se vea el proceso oral como lo mejor del mundo, y no es así. La corriente actual, según los estudios actuales, dicen que no existe ningún proceso en el mundo que sea solo escrito o solo oral. De hecho, ese tema, ustedes recuerdan, porque todos somos abogados acá, que las actas son escrituradas, ¿no? Lo que dice la persona lo escritura. Esas eran las actas documentarias de las que hablaba Chovenda,
y que posteriormente, actualmente, en el Código de en la Ley de Enjuiciamiento Española, lo que se está haciendo es que esas actas ya no se escrituren, sino se tomen en unas en mecanismos tecnológicos como los videos, las videoconferencias, las grabaciones, para que estas pruebas sirvan para la segunda instancia y no solamente las actas escritas. Recuerdan ustedes que cuando lo que demoraba los procesos, señor testigo, que repita, se equivoca. Eso ya no existe en ese sistema. En ese sistema se graba la audiencia y luego en la segunda instancia es donde se expone. Ahora bien, ¿cuál es el sistema que escogió la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es el tema que nos ocupa hoy día? El sistema que escogió el sistema español, obviamente, es la predominancia del sistema oral sobre el escrito. Pero no significa de que se haya, como se ha explicado muy bien el doctor Hurtado, que no se ha dejado de lado los actos escritos. Hay actos postulatorios, hay actos de la sentencia, y no es posible dejar totalmente lo escrito para convertirnos en un proceso oral. Me conversaba una doctora ayer sobre un tema que había una discusión entre jueces del Perú